Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Oramos para que las bendiciones del Todopoderoso les acompañen en este momento en que decidimos tomar las Sagradas Escrituras, la Biblia, para compartir lo que será nuestro repaso general de lo que hemos estudiado durante toda la semana. Los conceptos, las ideas que fueron estudiadas, vamos a reforzar los mismos con el propósito de seguir creciendo en un tema tan importante que estuvimos viendo durante esta semana. Esta fue la lección número 11, la que recientemente estuvimos compartiendo con ustedes. Lección número 11, cuyo título general fue Compartir la historia de Jesús. Una gran bendición el hecho de que nosotros podamos entender ese gran desafío que tenemos día a día, hablar acerca de las obras maravillosas que Jesús hace en nuestra vida. Así es que gracias por acompañarnos. Recordamos también que este mes de septiembre es un mes que estamos empleando para la distribución amplia de las Sagradas Escrituras, formar una conciencia clara sobre el contenido de las Sagradas Escrituras para poder estudiar estos temas que nos ayudan a crecer. En este instante, además de saludar a los amigos que están a nivel internacional escuchándonos a través de la internet, aquí en cabina tenemos al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros durante todo el trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor Alex Lizardo. Muchísimas gracias, pastor. Dios pueda bendecirle a usted también. Qué alegría para mí estar con usted y con los amigos oyentes ahora mismo acá, estudiando la palabra de Dios. Esta semana estuvimos disfrutando de un contenido sumamente importante, compartir la historia de Jesús. Esa historia que al escucharla renueva esperanza, da vida, como lo es la historia de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Vamos a orar para iniciar lo que será el estudio para el día de hoy. Dios y Padre, gracias te damos. Gracias por el cuidado y protección que tiene con cada uno de tus hijos. Vamos a estudiar tu palabra una vez más. Pedimos dirección de tu Santo Espíritu y sobre todo danos la motivación, la valentía para contar la historia de Cristo con las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre hay que agradecer a Dios por este privilegio de estudiar la santa y bendita palabra, la Biblia, y por eso nosotros oramos. Gracias, pastor Alex Lizardo, por esta oración. La semana estuvimos viendo un tema de interés, compartir la historia de Jesús, y podemos decir que dentro de los elementos estudiados hablamos mucho acerca de la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Y nuestra fe como cristianos está fundamentada no en cosas superficiales. Hay muchos elementos, por eso me impresioné en una ocasión cuando alguien habló acerca de la fe como un elemento objetivo, y ciertamente es así. Las cosas que están escritas, lo que podemos ver en la naturaleza y lo que la palabra de Dios nos enseña, que han tenido su cumplimiento, son elementos para desarrollar nuestra fe. Un versículo de la Biblia que nos acompañó durante la semana, en 1 de Juan capítulo 5, verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así nos decía el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento durante toda la semana, y vamos de inmediato a seguir ampliando estas ideas acerca
de la fe, que nos invita a compartir la historia de Jesús. Y quisiera, pastor, que podamos ponernos en contacto con una historia de fe, una historia que nos ayuda a reconocer que Cristo elogia a las personas que desarrollan la fe, como es la historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, los versículos del 43 en adelante, de esta mujer que padecía de flujo de sangre y que solamente con tocar el manto de Jesús quedó sana. Pastor, si fuera tan amable de compartir con nosotros esta lectura para seguir desarrollando esos elementos que estudiamos durante toda la semana. Claro, pastor. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versos 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta historia de fe que usted acaba de compartir con nosotros, pastor, nos hace pensar en varios elementos, especialmente la muchedumbre. Esa muchedumbre que estaba allí se maravillaba, que se apretujaba en derredor de Cristo, no se percató del incremento del poder vital del Señor. Pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarlo, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. Así es también en las cosas espirituales. El hablar de la religión de Cristo de una manera casual, el orar sin hambre en tu vida, ni fe ferviente, viviente, no vale nada, señores. Una fe nominal en Cristo, que lo acepta meramente como Salvador del mundo, jamás puede traer sanidad a la vida. La fe que es para salvación no es un mero asentamiento intelectual de la verdad. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como Salvador personal, la que se apropia de sus méritos para uno mismo. Por eso encontramos esa historia ahí, en el Evangelio de Lucas, de esta mujer, que aunque era considerada una persona posiblemente repugnante para muchos, porque era considerada inmundo por el flujo de sangre permanente que tenía, sin embargo, Cristo no se detuvo en esto, permitió que esta mujer le tocara y de inmediato se produce la cura. Esa es la fe que nosotros necesitamos, esa fe que nos invita a compartir con otros lo que ya conocemos y el poder sanador que hay en Cristo Jesús, que estuvimos estudiando durante la semana. Pastor Scroggins y amigos oyentes, llama mucho la atención este incidente de aquella mujer curada que padecía del flujo de sangre. Cuando analizamos bien la narrativa, notamos que este incidente se desarrolla en medio de otro relato. Jesús va de camino a la casa de Jairo a suplir un pedido que éste le había hecho de ir a sanar a su hija. Y en medio de esta situación, aquella mujer aprovecha que Jesús está caminando hacia la casa de Jairo y se apropia a través de la fe de ese milagro de sanidad que obró el poder de Cristo Jesús en su vida. Esta mujer sufría desde hacía 12 años una molestia y una pena en silencio. La narrativa no abunda mucho sobre la enfermedad de aquella mujer, pero sí dice que se trataba de un flujo de sangre, o sea, una hemorragia. Y después de 12 años padeciendo de esta terrible enfermedad, aquella mujer decaída,
pálida, por la condición de salud que tenía desde hacía ya muchos años, tenía una fe firme y enérgica. Y es bueno resaltar este punto acá. Aquella mujer esperó con paciencia y cuando vio que Jesús estaba allí, sintió que esa era una oportunidad que no podría desaprovechar. Nótese que Jesús no salió a sanar a la mujer. Jesús se dirigía a la casa de Jairo a realizar otro milagro. Pero aquella mujer tenía una necesidad tan grande de ser sanada y una fe tan grande de que Cristo podía sanarla en ese momento que no le dio vergüenza mezclarse con la multitud para acercarse a Jesús en público. Lo que sí tuvo fue un poco de vergüenza para pedirle a Jesús que le sanara. Pero su fe era tan grande, amigos oyentes, que ella tal vez pensó, no necesito hablarle. Con tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que puedo ser sanada. Y así fue. Aquella mujer se acercó por detrás, tocó el borde del manto de Jesús, y ya sabemos que como resultado de este acto de fe, la mujer quedó realmente curada de su aflicción. Inmediatamente cesó el flujo después de tantos años en ese momento. Pastor Scroggins y amigos oyentes, la fe en Cristo puede realizar cosas estupendas. Miremos el caso de aquella mujer que por su acto de fe fue sanada. Jesús se acerca a ella en medio de la multitud y le dice: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. En este acto de sanidad se refleja el carácter amante de Cristo Jesús. Tal vez otra persona, si lo alan por el manto, se hubiese molestado, le hubiese hablado mal a la mujer públicamente, pero Jesús al contrario se dirige a ella como a una hija. Jesús sabía los años que aquella mujer había padecido de tanto dolor, tanto sufrimiento, sin encontrar solución alguna a su situación. Y cuando Jesús le dice hija, Jesús con amabilidad lo que le está diciendo es: yo entiendo tu sufrimiento, yo entiendo tu dolor. ¿Te das cuenta, amigo oyente? A veces pasamos 1, 2, 3, 4 años sufriendo por algo y a veces nos desesperamos y pensamos que Dios no comprende nuestro dolor. A veces, aún rodeado de tantas personas, nos sentimos solos. Aquella mujer tal vez se sentía sola en su sufrimiento. En medio de una multitud pensó que nadie notaría cuando ella tocara al Maestro. De hecho, nadie se dio cuenta cuando aquella mujer tocó el manto de Cristo. Pero hubo uno que sí se dio cuenta: Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque en el momento más desastroso de nuestras vidas, en el momento que estamos pasando por situaciones difíciles y el mundo está ajeno de nuestra realidad, de nuestra situación, Jesús está pendiente. Jesús está pendiente del clamor de sus hijos. Y si tan solo tocamos el borde de Cristo como aquella mujer, vamos a ser liberados, vamos a ser sanados para la honra y la gloria de Dios. En esta semana que está finalizando tuvimos el placer de estudiar acerca de un tema de mucho interés: Jesús, la base de nuestro testimonio. El cambio que se produce en la vida del ser humano no es como consecuencia del esfuerzo mismo de nosotros. El cambio se produce porque Cristo mora en el corazón y esa fe se activa a través del Espíritu Santo y nos invita a creer que Jesucristo hace los cambios necesarios. Por eso, cuando nosotros vamos a hablar de la fe, no hablamos de lo que en sí es el ser humano y los cambios que puede dar, no. Es el cambio que Jesús hace en nuestras vidas. Un cambio asombroso. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados y siguiendo la corriente de este mundo. Sin embargo, haciendo la voluntad de Dios, vamos a erradicar los deseos de la carne, y siendo que por naturaleza nosotros decíamos en esa ocasión éramos hijos de la ira, ahora, en pocas palabras, antes de conocer a Cristo, estábamos deambulando sin rumbo por la vida, en una condición muy perdida, y cuando Cristo llega al corazón del ser humano lo transforma,
lo cambia y ya estamos listos entonces para hablar acerca de esa obra maravillosa que Jesús hace para testificar de la fe que tenemos. Eso estamos viendo en el tema La base de nuestro testimonio. Así es, pastor. Durante la semana estuvimos estudiando el tópico el poder transformador del testimonio personal. Y hablábamos ese día de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Analizábamos el carácter y el temperamento que tenían estos discípulos de Cristo. Eran conocidos como los hijos del trueno por el carácter impetuoso y violento que tenían. Sin embargo, cuando se encuentran con Cristo y el poder transformador de Cristo comienza a tener efecto en sus vidas, ellos fueron cambiados. Ese carácter de mal genio, ese carácter impetuoso, fue transformado por el poder de Cristo Jesús. Ese día hablábamos que cuando estamos comprometidos con Cristo, su amor brilla a través de nosotros hacia los demás, y que el mayor testimonio del cristianismo es una vida cambiada. Y esto no significa que vamos a ser perfectos, no. Lo que sí significa es que el amor de Cristo va a fluir a través de nuestras vidas y seremos una bendición para quienes nos rodean. Esto lo estuvimos desarrollando durante la semana. También en esta semana abordamos un tema, contar la historia de Jesús. Y fue de mucho interés porque estábamos puntualizando que los primeros discípulos de Cristo, los que Él llamó para prepararlo y hacer una obra maravillosa, quizás no fueron los primeros misioneros que Cristo envió. Y entonces estamos hablando sobre los endemoniados gadarenos. Estamos puntualizando la diferencia que hay entre los evangelios. Mateo, testigo ocular, habla de 2 endemoniados, en tanto que Marcos y Lucas, quienes comentan también esta historia, hablan del endemoniado gadareno. Puntualizamos, no hay ningún tipo de contradicción. Lo que se está señalando allí es el interés de uno de los endemoniados, que era, por supuesto, el más feroz. Por eso se refieren a Marcos y Lucas, a esa cualidad negativa que tenía. Uno de esos endemoniados era muy feroz, y cuando Cristo llega lo libera. Entonces ambos endemoniados tienen la misión de compartir esas grandes bondades que Cristo hizo en su vida, y contrastábamos el hecho de que muchos de los que vivían allí en esa región de Gadara, en lugar de glorificar a Dios por el milagro que se produjo, se aferraron más a los bienes materiales, expulsaron a Cristo de ese lugar, y decíamos, sin embargo, quedaron estos 2 endemoniados para testificar acerca de la obra maravillosa que Jesús hizo en su vida, y sirvieron como referente en términos misioneros para la obra grande que Dios puede hacer entre los seres humanos. Pastor, durante la semana también estuvimos hablando de testificar con seguridad. Y ese día el énfasis era la seguridad en la salvación de Cristo. Hablábamos que si no tenemos la seguridad personal de la salvación en Jesús, no es posible compartirla con otra persona. Decíamos ese día que nadie puede dar aquello que no tiene. Si usted no está seguro que Cristo te ha salvado por su gracia, si no estamos seguros de ese regalo de Dios en nuestras vidas como lo es la salvación, no podemos hablarle a otros de la seguridad de salvación en Cristo porque nosotros no estamos seguros. Enfatizábamos ese día que Jesús es la vida, y cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Mientras tengamos a Jesucristo viviendo en nuestras vidas, el don de la vida eterna es nuestro, porque Jesús es vida, y en Cristo Jesús tenemos vida. Y esta seguridad es la que da poder a nuestra testificación. Esto estuvimos también desarrollándolo en el estudio de la semana. Y un tema de interés que abordamos fue algo por lo cual vale la pena testificar. Y hacíamos un comentario sobre un gran apóstol, el apóstol Pablo, los grandes sacrificios que tuvo que realizar cuando conoció de nuestro Señor Jesucristo, y un sacrificio que lo hacía por amor. Él señalaba la cruz de Cristo como uno de los grandes
ejemplos que Cristo dejó. El mismo Señor Jesucristo asumió la cruz para la salvación de los seres humanos, y el apóstol Pablo habla de ese gran sacrificio por amor que nosotros debemos realizar. Por eso había un pasaje de la Biblia que nos servía de fundamento. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puntualizábamos ese día la declaración de 1 Corintios 11:1, cuando el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, y establecíamos una base muy importante. Pablo no se está refiriendo a una vida moral aceptable. Todo el que acepta a Jesús entiende el fenómeno, y motivaba a mirar a Cristo su vida de sacrificio. Y finalmente en la vida de Pablo se cumplió. Pablo fue sacrificado por el amor de Cristo en cuanto a la predicación del Evangelio, y esto debe prepararnos a nosotros también. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo van a sufrir persecución, pero cuando nuestra mirada está fija en el Dios del cielo, podemos ver cómo muchos cristianos sacrificaron su propia vida por amor de Cristo. En la Edad Media, también en la misma época en que los discípulos, después de la recepción del Espíritu Santo, donde empezó a levantarse la nueva iglesia, se cuenta que muchos de los apóstoles de Cristo fueron sacrificados, y especialmente el caso de los discípulos. Es un gran desafío que tenemos en esta tierra, enamorarnos profundamente de Cristo Jesús, y lo hacemos conociéndole profundamente también. Esto ha de capacitarnos entonces para dar un gran testimonio acerca del amor de Cristo Jesús, y eso fue básicamente lo que estábamos viendo en ese día. Así es, Pastor Scroggins. En esta lección que acabamos de estudiar durante toda la semana, descubrimos cuán poderosos son nuestros testimonios personales con el fin de influir en otros para Cristo. El poder de la testificación que vimos en el Nuevo Testamento es el poder del testimonio personal. Los creyentes, los hermanos del primer siglo, compartieron a un Cristo que conocían por experiencia. Y, amigos oyentes, cuando Cristo habita en nuestros corazones a través del ministerio del Espíritu Santo, nuestra vida cambia. Testificar es una tarea importante para nosotros, es una tarea laboriosa. No es simplemente un deber o una obligación que te pide el pastor o que te pide la iglesia, no. Testificar, compartir la fe, es una delicia si proviene de un corazón rebosante de amor por el Cristo que nos ha redimido. Es como cuando estamos enamorados, Pastor Scroggins. Cuando estamos enamorados, disfrutamos hablando de la persona que amamos. Si amamos a Cristo, vamos a estar hablando día y noche de Cristo, porque testificar es la respuesta del corazón al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy un repaso de lo que vimos durante toda la semana. Como siempre, agradecemos la gentileza y la amabilidad de estar con nosotros disfrutando de estos interesantes comentarios a la lección de esta semana que finaliza. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que las bondades del Todopoderoso les acompañen. Vamos a orar al cierre. Padre que estás en los cielos, agradecemos por los diferentes comentarios externados en esta lección. La motivación importante que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas para imitar el ejemplo de Cristo, así como lo hizo el apóstol Pablo, que nosotros podamos, si es posible incluso, estar en la mejor disposición de sacrificar nuestras propias vidas para beneficios de aquellos que no te conocen. Gracias por escucharnos y esperamos que el Espíritu Santo siga haciendo las transformaciones del lugar que necesitamos en cuanto a la presentación del Evangelio. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual,
para todos los que desean un contacto diario con Dios. Hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.